Gracias una vez más por permitirnos ingresar a sus hogares. Gracias por abrirnos las puertas de la casa y de todo el equipo de 12TV y que llevemos este rinconcito hasta su casa, hasta su salón, para que usted comparte café con nosotros. Usted sabe que es el invitado especial que siempre tenemos en todos los programas. Hemos estado hablando de cine. Hemos hablado con actrices, hemos hablado con actores, hemos hablado con directores, hemos hablado con guionistas. Y hoy vamos a hablar con una persona que es fundamental, una pieza que es fundamental en el mundo del cine. Porque si esta persona no se mueve, como que las cosas no se pueden hacer. Hoy está con nosotros Kiko Martínez, que es productor de cine. Kiko, ¿cómo estás? Muy bien, encantado de estar ahí contigo. Qué presentación que te dice, pieza fundamental, y es así. Bueno, todo es importante en una película. ¿Cómo se aprende? ¿Cómo se hace para decir de pronto, quiero ser productor de cine? Bueno, no sé, yo creo que hay escuelas que se estudia en comunicación audiovisual y la carrera más o menos de imagen y sonido en todas sus vertientes. Yo creo que se estudia en diferentes escuelas y másters y tal, pero bueno, yo creo que ser productor de cine se aprende, yo creo que haciendo películas, equivocándote, y yo creo que al final, como me decía el otro día un buen amigo productor que ya ha tenido muchos éxitos también, me decía que yo creo que sé más por los errores que he cometido que por lo que he aprendido de verdad, ¿no? Casi uno lo que sabe realmente es a no cometer errores, pero nunca sabes qué hacer, ¿no? Pero sí qué no hacer, ¿no? Exactamente. ¿Qué es ser productor de cine? ¿Cuál es tu misión? Bueno, la misión de un productor es, digamos, detectar el talento y saber, digamos, poner todas las piezas en orden para que aquello funcione desde el punto de vista financiero y artístico, para que de alguna manera pues todo vaya a buen puerto. Que buen puerto es que la película pues se finalice, se pueda financiar, se pueda estrenar, tenga una vida comercial importante y cumpla el objetivo que todo el mundo desea, ¿no? ¿Eres el hombre de la pasta? Y hablemos como término de la No, yo creo que en ese sentido el productor es el hombre que busca la pasta más bien, ¿no? Siempre hay gente en el cine que siempre financia, que es otro tipo de figuras, pero bueno, el productor normalmente pues se encarga de buscar el dinero, no tiene por qué tenerlo él. Por tener la capacidad de encontrarlo, creo que sería un poco la cuestión. O sea, tú eres el que golpea la puerta y dice, tengo un producto para venderte. Exacto. O sea, al hombre de la pasta, entre el hombre de la pasta y la gente del cine, sí. Bueno, sí, igual los agentes un poco de la industria que de alguna manera financian el cine, ¿no? Claro. O sea, a las televisiones, a los distribuidores, a toda la gente implicada que hace que esto pueda funcionar, ¿no? ¿Y cómo haces para vender un producto que todavía no está? Sí, esa es la gran... La gran pregunta. La gran pregunta, ¿no? Porque aquí casi siempre vendemos vendemos aire, ¿no? Vendemos como una especie de pisos en plano. Claro, exactamente, que al final nunca sabes cómo va a quedar, y es la gran dificultad, y yo creo que la gran gracia un poco de todo esto, ¿no? Kiko Martínez nace ¿dónde? Nazco en Sueca, en la provincia de Valencia. Sí. Y luego, bueno, vivo casi toda gran parte de mi vida en Canals, que es un pueblo del interior, hacia el sur de Valencia, y bueno, y luego paso la otra parte de mi vida en Valencia capital, o sea que bueno. Sí. ¿Y de una familia? ¿Tu familia cómo estaba compuesta? Bueno, mi familia, tengo dos hermanas pequeñas que nos llevamos 6 y 8 años, y yo soy el mayor. Y bueno, mis padres, mi padre tenía una pequeña empresa familiar, y mi madre, pues la típica mujer de la época, que bueno, trabajaba en casa y tenía un papel un poco más familiar, más que una ocupación profesional, ¿no? Y en ese ambiente me creo yo, sí. ¿Una empresa familiar que se dedicaba a...? Pues se dedicaban al tema de las pieles. El pueblo donde, bueno, que casi que en mi pueblo es casi más Canals que Sueca, porque realmente, aunque nací en Sueca, fue casi un accidente, o porque mi madre quiso que naciera allí, porque era de allí, ¿no? Pero yo realmente casi que me siento más de Canals por toda la vida que desarrolló allí, y es un pueblo muy relacionado con el mundo del textil, los curtidos y las pieles, y mi padre pues estuvo relacionado con todo el tema del trabajo con las pieles. De hecho, mi familia, el apellido es
Correger, que son en valenciano son los que hacían todos los arreglos de los carruajes antiguos, de las pieles y todo. Entonces, claro, pues de ahí viene un poco la parte un poco artística de mi familia con el tema de las pieles, y mi padre se dedicó a toda esa trayectoria después de la época de las pieles, pues se dedicó un poco pues al tema hacíamos repujados en piel y todo un montón de aplicaciones para bolsos y para tal. Una época como... ¿Ya aprendiste la profesión? No, yo nunca quise trabajar en todo esto, pero bueno, es la rebeldía, ¿no? Un chico también, sí. Cuando eres pequeño quiere ser un poco otra cosa. Pero eres un chaval, ¿cuántos años tienes? Tengo 44 años ya, o sea, en fin, sí, un chaval crecido ya, sí. Chaval. ¿Y tus hermanas siguen con la empresa familiar o no? No, la empresa familiar murió, bueno, acabó y mi padre murió recientemente, pero mi padre abandonó el negocio hace muchísimo tiempo también y bueno, sí, aquello también tuvo su época y pasó un poco la época de... Sí. ¿Y tus hermanas a qué se dedican? Pues tengo una hermana que es profesora de música y la otra que tiene relaciones laborales y bueno, se dedica un poco a la rama del coaching ahora que está muy de moda y muy en boga, sí. Ahora, para ser productor, Kiko, ¿sabías que tienes el nombre y el apellido de un boxeador? Sí, lo sé. Además alicantino, ¿no? Sí, alicantino, acá vive en Torrellano. Sí, así que viene Kiko Martínez. Sí. Sí, aparte creo que en alguna película que hicimos pusimos el cartel de Kiko Martínez un poco como en Atrezzo, como un decorado, y otra, pues hicimos una película de boxeo hace un tiempo también, otra película, y pusimos el cartel de este boxeador. Porque tú eres el productor de la película que se presenta en el Festival de Alicante. Correcto. Se llama Dioses y Perros. Dioses y Perros. Que habla de la vida de un exboxeador. Sí, así es. Que tiene un exboxeador como protagonista. Sí, exactamente. Sí, por eso dice, un mundo del boxeo, Kiko Martínez. Sí. Me lo hicieron actor a Kiko, al gran Kiko. Campeón del mundo. Campeón del mundo, exactamente. Muy buen campeón del mundo. Y muy buen campeón del mundo. Kiko, pero este Kiko Martínez, que es productor de cine, tiene que haber una faceta muy importante en tu personalidad de comercial, porque creo que la cosa pasa por ahí, tú eres un comercial del cine. Sí. Bueno, yo creo que al final, cuando tienes que poner en marcha un proyecto de una película, pues tienes que convencer a mucha gente de que esto es un buen proyecto y que realmente confías en algo. Y si tú no eres el primero que te crees lo que vas a hacer, es difícil convencer absolutamente a nadie. Entonces sí, bueno, posiblemente tengamos esa labor comercial, pero bueno, yo creo que la tenemos todas las que estamos en esto. Yo creo que tanto el propio David o cualquier persona, al final tenemos que creer en lo que hacemos y tenemos que convencernos de que lo que hacemos es el camino correcto y todos acabamos siendo un poco comerciales de nosotros mismos, ¿no? Pero es verdad que cuando tienes que mover un proyecto de una película, pues, y más como decías tú antes, que trabajas sobre papel y sobre una idea que aún se va a desarrollar, pues es un ejercicio como potente de que la gente visualice lo que tú vas a acabar haciendo, ¿no? Y tienes que ser bastante convincente porque si no, realmente lo tienes complicado, ¿no? Complicadito está. ¿Tú tienes ya una cartera de esta persona puede invertir en este tipo de películas, esta en este otro? ¿Tienes ya una cartera de posible gente que financie las películas? Habitualmente en el cine, gente que financie exactamente, el cine está financiado por las televisiones y por digamos, un sistema de ayudas públicas que hay, por ventas internacionales. Realmente el mecenas inversor en cine es algo que no existe en el cine español, existe habitualmente en el cine americano, donde los fondos de inversión invierten en películas. Que no tiene nada que ver el cine americano con el cine español. No. Son otros códigos. Para suerte o por suerte, por desgracia, es bastante distinto, ¿no? Bien. Pero sí que digamos el capital privado, a modo de mecenas o grandes inversores o incluso los bancos, están muy relacionados en el cine americano, sobre todo en el cine europeo. Digamos que las televisiones, los estados, digamos que se encargan de ser un poco los que financian mayormente las producciones audiovisuales, ¿no? Entonces un poco son la gente con la que yo me tengo que pelear para conseguir una película vaya adelante, son ese tipo de agentes, ¿no? O sea, pues Antena 3, Televisión Española, pues que el ministerio crea que tu película que vas a hacer, el Ministerio de Cultura, es una buena película, también ventas internacionales, conseguir un buen equipo de
una buena empresa de ventas internacionales que financie la película y que te la consiga vender, o sea que bueno, es distinto. También hay inversores privados, pero vamos, que son para cubrir pequeños gaps o pequeñas cantidades porcentuales, pero no es lo habitual. Yo creo que después de 8 apellidos vascos igual cambia esto y es fácil encontrar un inversor privado, ¿no? Coméntame algo de 8 apellidos. Los apellidos vascos yo creo que es un fenómeno social a estudiar, ¿no? Porque está en el terreno del cine político, que tiene esa parte un poco también, cine político lo digo por esta controversia en torno al mundo Abertzale, que siempre se había tocado con una distancia y había generado... Claro. Y andaluces. Y luego es una réplica de una película que es Bienvenidos al Norte, que es una película francesa, y en el fondo Telecinco lo que ha hecho es adaptar un modelo de éxito que en Francia funcionó, y aquí, pues bueno, yo creo que con una serie de elementos ha sido un éxito sin una referencia cercana que se parezca ni de lejos, ¿no? O sea, 56 millones de euros creo que lleva en este momento, la deja pretendo a una distancia grande de la otra película, gran película que fue taquillera, que fue Lo Imposible, ¿no? Y se hizo acá en la ciudad de la luz. Sí, lo sé. Bueno, además el productor es un buen amigo mío. Y la verdad es que es un fenómeno a estudiar porque ha conciliado, yo creo, gran parte del público con el cine. Yo creo que esos momentos en los que las galas de los Goya de repente irritaban a gente de la población y a otra no, y parece que eran muy reivindicativas y se politizaba un poco aquello, de repente hay una película que va a verla todo el mundo, ¿no? Pues yo creo que es para celebrar que este éxito se dé, y lo que tiene que pasar es que se dé más veces y que se repita, y yo creo que es un punto de partida hacia, creo que el público español se reconcilie con la industria del cine, ¿no? Porque por un lado estaba a veces demasiado politizado, o quizás una guerra un poco ilógica, ¿no? Eres un tío sincero, pero te voy a exigir, o te voy a pedir, te voy a suplicar la máxima sinceridad. Si a Kiko Martínez le hubiesen presentado el guión de 8 apellidos vascos, ¿hubieses dicho, esto es oro en polvo? ¿O era difícil de acertar en eso? Pues posiblemente no lo hubiera hecho, quizás. Te digo más, yo, el director y el director de la película, que es bueno, que lo conozco y tenemos amigos comunes y tal, ellos mismos antes de estrenar la película estaban asustados porque pensaban que podía ser un desastre. Madre mía, ¿qué puede salir de aquí? Claro, incluso la propia Telecinco tenía grandes dudas acerca del resultado de la película. Hay una parte en todo esto que tiene que ver con algo incontrolable, y yo creo que esa es la magia un poco del cine también, el que esto realmente en 2 y 2 no son, en el cine no son 4 siempre, o sea, 2 y 2 pueden ser 5, pueden ser 3, y eso no hay ninguna regla exacta en el cine para que algo como 8 apellidos vascos se pueda replicar y pueda funcionar exactamente igual, con lo cual pues bueno, esa es la gracia de este negocio. Es la gracia porque pero también es un gran signo de interrogación. Siempre. ¿Tú tienes olfato para ver un éxito? ¿Leer un guión y decir, esto pinta bien? No, yo creo que eso, a ver, creo que todo el mundo trata de tener olfato que se dedica a esto, ¿no? No hay ningún productor que esté en esto y piense que no puede tener el olfato para detectar una gran película. Lo que pasa es que, ya te digo, es muy difícil porque depende de tantas variables que es complicadísimo saber dónde tienes un éxito o no, con lo cual con el tiempo aprendes, yo creo que a no cagarla, ¿no? Como digo un amigo, aprendes a qué no hacer, ¿no? Pero es difícil saber qué hacer, ¿no? Entonces bueno, tratas de encontrar el talento y tratas de escoger mejor los materiales o de rodearte de los mejores equipos posibles. Es decir, es más fácil ganar una liga con el Madrid que con el Valencia o con el Hércules, porque trabajan siempre con los mejores, y yo creo que a veces trabajando con los mejores te equivocas menos, pero tampoco es una garantía, ¿no? O sea, porque al final esto es un arte tan difícil que no se puede determinar. Si no harían en el cine los bancos, no lo haríamos nosotros, ¿no? Hay un momento en que viene el guionista
te llama por teléfono. Esto me comentaba, porque estuvimos conversando antes con David Márquez, y me decía, sí, nos juntamos con Kiko, le pedí que leamos el guión de Dioses y Perros. Uh-huh. Y yo le decía, dígame cómo puede ser, porque quiero retocar algunas cosas, quiero darle el toque final. Cuando tú lees un guión, le dices al director, mira, esto está muy bien, pero no es comercial. Habría que retocar aquí. ¿Tienes esa facilidad? ¿Te lo permite el director? Sí, hombre, yo creo que los productores debemos de ser personas que apostemos por un material y defendamos también una creatividad. Yo creo que siempre aquí hay una guerra a veces entre los directores que creen que el productor invade su creatividad, y a veces los productores que pensamos que los directores no podemos permitirles que hagan lo que quieran con nuestro dinero, con lo cual yo creo que ni una cosa ni la otra. Creo que al final, cuando tú haces una película como productor, tienes que tener un criterio y tienes que tener el derecho, más que el derecho de imponer, el de convencer al director de que de que adopte algunas de tus ideas, pero siempre es un proceso de negociación, porque pues, el que acaba dirigiendo la película es el director y el productor no va a ponerse a bajar a cambiarlo todo, ¿no? Y al revés, un director, si va en contra del productor, también el negocio no sale bien, ¿no? Entonces, siempre tienes que llegar a un acuerdo, ¿no? Lo que pasa es que hay grandes directores en que es difícil que un productor les diga algo. Es decir, cuando trabajas ojalá, si tengo la suerte algún día de trabajar con un director de los grandísimos, tal, pues ¿qué le vas a decir a un tipo como Woody Allen? Pues no sé. Buenos días, nada más. Ahora, ¿qué tal? Pues muy bien, ¿cuánto dinero necesitas y tal? Y es difícil, hay autores que son unos genios y donde realmente, pero yo creo que esos son pocos, y con la mayoría de directores y mayoría de productores, todos tenemos que esforzarnos en buscar cómo mejorar, cómo ser más. Yo creo que tu habilidad se basa en hacerle entender al director que si te pones a leer un guión es porque te gusta, y a partir de allí tus consejos son para hacerlo vendible a ese producto. Sí. Para ahí pasa tu mano izquierda y tienes que tener mucho tacto, Kiko. Sí. Lo de boxeador, el mismo nombre, el mismo apellido con el boxeador, yo creo que tiene más que un punto de relación, porque tú también tienes que ir, ¿no? Sí, esquivando los golpes y viendo a ver por dónde entro. Sí. Bueno, es verdad que no, que estás ahí en mitad de una película y tienes presiones por todos lados, porque en este negocio hay mucho ego. O sea, aquí tiene ego todo el mundo. O sea, en una película tiene ego el actor, o sea, los actores todos están pensando realmente si has cortado una parte de mi plano, de mi secuencia, no la has cortado, cuántos minutos salgo o dejo de salir. El director de foto le fastidia que por sonido se corte una buena toma, el de sonido le fastidia que el director, todo el mundo tiene ego. Entonces, al final, claro, es conciliar el ego de todo el mundo y que aquello salga bien. Pero claro, a veces alguien sale mal parado de esta lucha, de egos, ¿no? Pero uno trata en la figura del productor de que aquello, digamos que tenga un concilio, ¿no? O sea, que si no es complicado. Y en ese mundo donde el ego está a flor de piel, tú tienes que tener los pies sobre la tierra, porque tú tienes que vender ese producto. Sí, no, y también los productores tenemos ego, porque aquí nadie nos salvamos del ego. Explícame el ego de un productor. Hombre, el ego del productor yo creo que es... el productor es un tipo que casi nunca aparece, entonces... de cara a los medios de comunicación o de cara un poco a toda la parte más visible de este negocio, el productor no es una persona conocida. No sé si te preguntara que cuántos productores famosos conoces, no sé cuántos serías capaz de decirme, muy pocos, ¿no? Pues eso explica que realmente el productor no es un tipo que esté en la primera fila, pero no por ello no deja de tener ego, y el ego un poco es el ego de poder, del poder también. O sea, es verdad que cuando estás en la faceta de productor, pues estás en medio de acuerdos muy importantes con grupos de comunicación importantes para hacer una película, digamos, eres el que tiene realmente el poder para que una película vaya adelante y para que realmente aquel gran negocio, que al final suele ser mucho dinero el que mueves para hacer una película, depende de decisiones que tú tienes que tomar, porque al final, si esto es blanco o esto es negro, la última decisión es del productor. Yo creo que eso también tiene una parte de ego que tienes que llevarlo bien, en la medida de saber que tú, en el fondo, lo que tienes que hacer es que aquel barco vaya en el mejor camino y
y no estar por encima de la obra, ¿no?, que estás produciendo. Chicos, tienes que pelear mucho. Eres un buen boxeador también, sigo insistiendo con este modelo. Tienes que pelear mucho. Sí, bueno. Afuera, para conseguir la financiación o vender la película. Sí. Y adentro, para que te hagan un producto vendible, para que te sea más sencillo la otra faceta. Tienes que pelear. Sí, sí. Y das la imagen de ser una persona muy tranquila, muy reflexiva. Marcas tus tiempos. Te sentaste en la silla y marcaste tu espacio. Adoptaste una postura. Analizas todo lo que dices. ¿Esto eres tú? No sé, yo soy una persona bastante ansiosa, tengo poca paciencia para hacer las cosas, pero bueno, ya con el tiempo uno, yo creo que se va haciendo un poco más analista de todo. Pero en esto del cine, al final, es verdad que no puedes correr todo lo que uno quisiera, porque depende de tantas cosas que el cine no es tan inmediato como uno a veces quisiera. Tienes que movilizar tantas cosas que todo tiene su tiempo y todo marca una serie de pasos que tienes que dar, con lo cual uno tiene que tener la tranquilidad de hacer las cosas con el análisis oportuno para hacerlas bien, ¿no? Porque no todo es tan inmediato. Una película la hacemos mañana y la rodamos. Eso David, en algunas películas que te ha contado, lo ha podido hacer y es verdad que es muy atractivo esto de decir rodamos mañana una cosa y la hacemos sin dinero y tal, pero realmente desde la industria ese tipo de cosas no suceden así. Entonces tienes que pasar una serie de pasos, desde escribir un guión, analizar bien el guión que vas a hacer, tratar de que sea lo mejor posible, convencer a los partners que tienes en la película, intentar convencer. O sea, es un trabajo tan, largo, que tienes que analizar cada paso que das con bastante rigor, porque si no, y aparte mueves mucho dinero en cada película, no es una decisión. Claro. ¿Tienes pareja? Bueno. ¿Hijos en el futuro? Sí. Bueno, ¿Lo tienes pensado? Espero. Esperas que sí. Sí, me gustaría. Y el día nos metemos en la máquina del tiempo, pero en lugar de ir para atrás, ahora nos vamos para adelante. Sí. Tu hijo. Tienes un hijo y te dice, papá, quiero seguir tus pasos, quiero ser productor de cine. ¿Te levantas y lo felicitas o le dices, ven que te voy a dar una hostia? Yo creo que tengo una hostia, seguro. Sí, este es un negocio muy complicado. Sí. Pero vamos, al final, si tienes un hijo, yo creo que le tienes que dejar que haga lo que quiera hacer, ¿no? Pero yo creo que por mucho que me hubieran dicho a mí que no hubiera hecho esto, pues al final he acabado haciendo lo que quería hacer y ante eso poco pueden. Y es bueno que el que tuviera un hijo le diría que hiciera lo que quisiera. Pero bueno, no es un negocio fácil, pero bueno, también yo creo que la vida tampoco es fácil. La vida tampoco es fácil. También es un negocio enriquecedor porque conoces muchísima gente interesante, es un negocio que tiene que ver con la cultura. Y bueno, ¿por qué no? Porque tampoco le iba a decir que no. Pero vamos, que es un negocio difícil, ¿no? Porque dedicas muchas horas, es decir, es un negocio muy intenso y hay un índice de fracaso alto, ¿no? Porque, no sé, el otro día me decían, creo que hay ahora mismo 18.000 actores estudiando arte dramático en este país o censados como actores, se van a quedar fuera del mercado laboral pues una gran cantidad. Entonces claro, eso genera mucha frustración también si quieres ser director, es decir, que es un negocio muy competitivo, pero bueno, como lo es el periodismo y como lo es, yo creo que otras áreas, ¿no? de la vida. O sea, escuchaba los otros días a un hombre de fútbol que decía, en el fútbol si trabajas mucho puede ser que ganes, pero si no trabajas seguro que pierdes. Y por lo que tú me estás contando, más o menos pasa también por ahí, ¿no? Sí. Trabajas mucho, pero siempre el resultado es una incertidumbre. Sí. Te puede salir bien, te puede salir mal. Sí. Sí, hombre, cuando trabajas en el terreno de lo artístico, evidentemente no tienes un control, nunca sabes el caldo cómo va a salir, ¿no? Es decir, porque tú puedes poner los mejores ingredientes, pero finalmente puede salir mal. Y hay ejemplos de bestsellers adaptados al cine con directores de éxito, con unos castings impresionantes y han sido fracasos rotundos. Y a veces
cosas que no pintaban tan bien resulta que se convierten en éxitos. Realmente es lo que hablábamos antes. Hay un documental que me gusta mucho, que se ha repetido muchas veces, un documental sobre el mundo del cine que se dice Nadie sabe nada, ¿no? Y lo dicen los grandes genios de Hollywood, ¿no? Spielberg decía que en Tiburón, película valorada por la crítica y bueno, muy influente en la carrera de Spielberg, pues bueno, contaban que el Tiburón se estuvo 3 semanas sin funcionar porque era un aparataje tremendo y finalmente optaron porque no se viera el Tiburón por razones básicamente de que se les acababa el dinero y el tiempo y dejaron el atleta, y finalmente el no ver el Tiburón generó el mayor pánico que puede generarse en el cine, que es no ver lo que hay abajo, ¿no? Pero es producto de la necesidad y más que de la genialidad. O sea, el cine es un poco eso, es decir, de repente un giro por necesidad. Un giro por necesidad se convierte en una especie de qué bien cómo lo manejaron, cómo manejaron los tiempos. Claro. O sea que, bueno, pero has hablado del tema os estaba escuchando antes del tema del deporte. Yo tuve una etapa trabajando en un periódico deportivo, o sea que bueno, conozco bien todo el tema. ¿Tenemos puntos en común? Sí. Y de hecho la película que hice anteriormente con David, que es en Fuera de Juego, pues tiene que ver un poco con actores argentinos también. Sí, además con Ricardo Darín y Diego Peretti, dos grandes actores argentinos, que la verdad es que fue un gusto trabajar con ellos. Sí. En pocas palabras, Kiko, porque quiero exprimirte, quiero sacarte, porque no es fácil conseguir un productor de cine y que hable con la sinceridad que hablas tú, y cosa que te agradezco sinceramente. De Ciudad de la Luz, en Alicante, en pocas palabras, ¿cómo lo definimos? Pues como una pena, ¿no? Son 2 palabras, o sea, es una pena que un proyecto de Estado haya caído, digamos, en lo que ha terminado. Yo creo que ha habido una falta de visión estatal sobre la industria del cine. Yo creo que todos los estados tienen unas políticas para atraer rodajes extranjeros a las ciudades y a los países, y eso al final dejas en la caja de los estados un montón de un euro que das te devuelven 2 en seguridad social, en impuestos, en tal, y al final todos los países tienen unas leyes para atraer rodajes y para incentivar los rodajes extranjeros en cada país. En España, evidentemente, se construyó un Ferrari, que era la Ciudad de Luz, pero no había gasolina que meterle al coche. Y la gasolina no podía provenir de los recursos de una comunidad autónoma, tenían que provenir de una ley estatal de cine para atraer rodajes extranjeros, como está ocurriendo en Canarias ahora, y todo el mundo se va a Canarias a rodar. ¿Por qué? Porque hay unas exenciones fiscales que ponen a Canarias en el punto de mira de los rodajes de este país. Pues no sé, supongo que en esta comunidad no hemos tenido el poder político para influenciar al gobierno, o posiblemente también el lobby del cine no ha sabido vender bien esta industria como una industria generadora de riqueza. Entonces, claro, aquí vienen a rodar si tú das algo a cambio, y cuando aquí dejó de haber dinero para dar a cambio, se acabó esta historia. Luego aparte hubieron, yo creo, que errores en la gestación del proyecto, digamos, desde un punto de vista burocrático, que crearon problemas con Bruselas y tal, y finalmente el problema se fue haciendo más gordo, pero el principal problema es que no ha habido una visión estatal para acompañar un gran proyecto como este, y es una pena que haya corrido esta suerte, ¿no? ¿Ya podrás poner en funcionamiento de nuevo el Ferrari o ya es tarde? Pues siempre hay tiempo. Yo creo que ahora quizás pase por la mano de que el Ferrari pase a ser privado y no público, ¿no? Porque posiblemente en este proceso de venta que Bruselas ha obligado a vender los estudios, pues igual alguna iniciativa privada puede volver a recuperar, yo creo que unas instalaciones maravillosas que sería una pena que se perdieran, porque yo inauguré los estudios con una película, una mía, o sea, el Síndrome de Svensson fue la primera película que se rodó en Ciudad de Luz, y esta película fue una producción mía. O sea, que sabe de qué estás hablando. Sé de qué está hablando, y he rodado 3 películas allí, y la verdad es que me sabe mal que Alicante haya perdido la Comunidad Valenciana un proyecto tan importante por una falta de visión política del Estado español, o sea, y de unos y de otros, ¿no? Yo creo que al final esto no es una cuestión de colores políticos, sino de visión un poco de lo que puede reportar a un país y la riqueza que puede hacer traer rodajes extranjeros, como en su día
ocurrió en España en los años 50, vio rodar aquí todo el mundo y dejaron un montón de riqueza y se formaron grandes profesionales y se creó una época mágica para este país con grandes técnicos y una gran riqueza para el país de que estos rodajes vinieran. Fuente de trabajo. Claro. Espero que se recupere. Un poco de exagerado, porque me ciega el amor que uno le tiene a esta tierra cuando digo que si se podría manejar bien eso, digo la ciudad de la luz, Alicante se podría transformar en un Hollywood de Europa. Sí, yo creo que... ¿Un poco de exagerado? No, a ver, yo creo que aquí tenéis una ciudad maravillosa con unas horas de luz increíbles. Tenéis, yo creo que todo el tema turístico a favor para acompañar un proyecto como este. Y yo creo que falta, pues yo creo que visión política y profesionalidad a la hora de manejar ese proyecto. Porque si un Ferrari se lo dejas a un niño de 12 años, se va a estampar contra un muro. Sí. Y un poco pues ese tipo de cosas. Y por ahí pasa el tema, ¿no? Sí, y digamos que eso hay que mirar y ver quién pilota el Ferrari. Voy a recurrir a tu poder de síntesis porque se nos está acabando el programa. Ha sido un placer, lo he disfrutado muchísimo, he aprendido mucho de ti. Vaya. Gracias por tu sinceridad. Voy a recurrir a tu poder de síntesis. Yo te voy a ir diciendo algunas cositas y tú me la defines de lo que te dicte el corazón y también la cabeza. ¿Puede ser? Bueno, lo intentamos. Bien. Festival de Cine de Alicante. Una gran promesa. Cine español. Una oportunidad. Dijiste, el cine español no se parece en nada al cine americano. ¿Por gracia o por desgracia? ¿Por qué por gracia? Por gracia, porque hay mucho talento y se cuida el talento. ¿Y por desgracia? Porque no es industrial. La tarea del productor cinematográfico está reconocida. No mucho. Los premios Goya en este país son un desastre. Si queremos hacer cine en serio y queremos que la gente vaya a ver cine español, lo primero que tenemos que pensar en cambiar es contratar a una empresa de comunicación. Los 18.000 actores o 18.000 estudiantes que quieren ser actores, que quieren en su futuro ser actores, van a sufrir en el futuro una actual crisis. No les recomiendo a los chicos que sean actores. No tiene por qué. ¿La gente, pese a la crisis, tiene que seguir sus sueños? Siempre. La película que sueño con producir es... Es una película sobre un sueño, siempre... no me gustaría decir el título, pero es una película sobre un sueño. ¿Una película sobre un sueño? ¿Un sueño tuyo? No, un sueño una metáfora sobre un sueño de cualquiera de nosotros. Me encantan las películas sobre que uno puede soñar una vida distinta y tener la posibilidad de cambiarla. Hablaste de sueño, hablaste de metáforas. ¿Cuál es el sueño de Kiko Martínez? Ser feliz. Eres un buen productor y cuidado con esto, boxeas muy bien. Gracias. Kiko Martínez, productor de cine, boxea bien. Boxea bien. Pero fue sincero, nos habló del corazón, pero también usando la cabeza. Cuidado, el circuito este es fundamental. Nos explicó lo que es un productor de cine, nos explicó lo del ego, cómo se tiene que manejar, inclusive los egos del productor. Que a veces una buena película, o lo que se considera en los papeles una buena película, llega al cine y ¡puf!, se cae. Y a veces lo que uno tiene dudas o corre riesgo, llega en el momento justo y ¡boom!, es un éxito, como 8 apellidos vascos. Es lindo conocer esto, la cocina del cine. Porque quizás desde la cocina del cine, de todo este trabajo que hace esta gente, uno pueda tratar de entender, nunca lo vamos a terminar de entender, pero podríamos comenzar a entender un poquito de esto que es tan maravilloso, que es la magia del cine. Y esa magia del cine
tiene en Alicante un festival de cine que está funcionando muy bien y que tenemos que apoyarlo. Y cuidado, a ver si podemos entre todos a este Ferrari, que es la ciudad de la luz, conseguirle un buen piloto, porque el coche está ahí, ¿eh? Simplemente lo tenemos que ponerlo en marcha. Los espero para que tomemos un café, ¿le parece? Acá, en 12TV. Gracias.